Y si hablamos de dinero, de ese fenómeno que para algunas personas es una bendición, pero para otros es un problema. Crecimos escuchando frases limitantes y sin darnos cuenta, esas ideas moldearon nuestra conducta. Y aquí estamos para romper ese patrón y enseñarte a verlo como la herramienta que realmente es, una herramienta de libertad, no de miedo. Este espacio nace para impulsarte a transformar tu relación con el dinero, compartiéndote historias de personas reales que lo han alcanzado. Sin exageraciones, sin imposibles, reales. Aquí hablamos con los que ya se equivocaron y hoy nos acortan el camino, con los que se alinearon, con los que accionaron y combinaron su mentalidad con su poder personal. Empecemos. Esto es Hello Money. Bienvenidos a Hello Money. Hoy tenemos un tema muy interesante: cómo alcanzar la longevidad con paz financiera. Nos acompaña Catalina Santana, una líder en inclusión del talento senior y longevidad en Colombia. Ella nos va a contar cómo envejecer con dignidad y calidad de vida. Bienvenida, Cata. Qué chévere tenerte hoy. Gracias por esta invitación, Libby. Para mí es un gusto y un honor estar acá contigo. Súper. Bueno, yo creo que este es un temazo. Vamos a hablar mucho de esto porque yo creo que escondemos el tema del envejecimiento. No es un tema que se hable. Yo creo que es un tabú. Y mi primera pregunta para ti es, ¿qué haces tú hablando de envejecimiento siendo tan joven? ¿Cómo estás trabajando en esto de la longevidad? Pues mi historia en relación con este tema empezó hace 10 años, cuando mi mamá sufrió un accidente que la obliga a dejar de trabajar. Y en ese momento, bueno, yo soy diseñadora industrial, especialista en investigación cualitativa, técnicamente se llama Cool Hunting. En mi anterior vida, es decir, hace 10 años, yo trabajaba para una consultora investigando tendencias. Mi mamá se accidenta y cuando ella se accidenta, estando en la clínica, los médicos le dicen que ella tiene que dejar de trabajar en lo que venía trabajando por los últimos 20 años. Y ese día yo vi en los ojos de mi mamá que su piso se abrió porque la estaban obligando a dejar de trabajar en lo que ella amaba a los 60 años. Eso significaba que ya no había esperanza de seguir trabajando porque ya estaba en lo que se llama la tercera edad. A raíz de ese momento me di cuenta que mi mamá necesitaba que trabajáramos no por ella, para ayudarle a salir de ese momento, sino con ella. Y por eso empecé a hacer un proceso de investigación para comprender cómo transitan las personas en el mundo esta etapa vital. Y me di cuenta que en países de ingresos bajos y medios, como Colombia, y como todos los de América Latina, esta etapa se transita de una manera mucho más traumática. Y fue ahí cuando entendí que estábamos frente a un problema humano que no solamente transitaba mi mamá, sino millones de personas en América Latina y en Colombia, pues que envejecemos, porque envejecer es inherente a la vida. Y nosotros cambiamos con los años y los años cambian con nosotros. Así que yo creo, digamos que la respuesta es, como Catalina Santana, yo soy hija, soy esposa, soy sobrina, soy nieta. Digamos que todos esos roles me atraviesan y hicieron que entendiera a través de lo que le pasó a mi mamá, que por amor a ella, pero también por temor a llegar a ese momento vital y no encontrar cómo seguir siendo productiva y seguir como legando lo que yo sé, pues teníamos que solucionar esto con un servicio, con un producto, con un modelo de negocio, como respuesta a lo que le pasaba a mi mamá, que le pasa a millones de personas en Colombia. ¿Qué es realmente la longevidad? ¿Es solo vivir más años o hay algo detrás? Además que quiero saber si realmente, Cata, vamos a vivir 100 años. La longevidad lo que significa es no solamente vivir más años, sino en mejores condiciones. Entonces la longevidad es un triunfo de los desarrollos científico-tecnológicos del siglo XXI que han hecho que extendamos nuestra vida en la Tierra. Y esto supone desafíos enormes, pero también muchas oportunidades. Ante tu pregunta a si vamos a vivir 100 años, la respuesta es sí. Personas como yo, que hoy tengo 40, que llevo 10 años trabajando en envejecimiento, longevidad e intergeneracionalidad, se proyecta que viva hasta los 97 años, a día de hoy. Pero cada año le estamos ganando vida a los años. Quiere decir que es probable que yo viva mucho más de 100 años, por ejemplo. Así que sí, Libby, la respuesta es sí, vamos a vivir 100 años y nos tenemos que preparar para eso. Hay que prepararse. ¡Wow! Tú hace 10 años te dedicas a esto, Cata. Hace 10 años, cuando tenía 30.
¿Cómo fue esta evolución? ¿Qué diseñaste a los 30? Que supongo que fue cuando tu mamá no pudo trabajar, pues su vida productiva Se pausó. se pausó. ¿Qué creaste hace 10 años? Cuando mi mamá se accidenta y yo decido acompañarla y trabajar con ella por ayudarla a salir de una depresión profunda que le causó el hecho de tener que dejar de trabajar de repente y enfrentarse a un país hostil y una sociedad hostil con las personas mayores, pues yo lo que intenté hacer fue primero probar, no, lo primero que hice fue un proceso de investigación, porque es mi especialidad, para comprender cómo transitaban las personas en el mundo del envejecimiento. Ahí fue cuando entendí que hay lugares en el mundo que se llaman puntos calientes en términos de investigación, en donde las personas mayores, los boomers, hablando generacionalmente, decidieron gritar y decirnos, no nos vamos a quedar en la casa envejeciendo. En realidad, nosotros decidimos cómo vamos a envejecer. Entonces, eso significa que para una persona mayor, seguir productivo puede ser, decido descansar y me quedo en mi casa cocinando, o decido descansar y fui un CEO toda mi vida y ahora quiero cocinar porque me encanta la pastelería, o quiero dedicarme a ser el mejor abuelo o abuela del mundo, si ese es tu rol. Pero en realidad esto se trata de tener la libertad de decidir cómo vivir la vejez, ¿sí? Entonces, pues básicamente, cuando esto empezó, yo creé un modelo de negocio que materialicé en una página web que no tiene nada que ver con lo que soy 101 Ideas, y lo que hice fue probar el mercado colombiano para saber si esto conceptualmente al menos resonaba en el mercado. Y IBM fue la primera empresa que nos respaldó, en donde hicimos una primera incubación, y ahí lo que hicimos realmente fue pasar de una idea a un pequeño primer modelo de negocio, como un MVP. Ok. Un mínimo producto viable. Así fue como empezamos. Y lo que ha pasado en estos 10 años es que hemos tenido la posibilidad de encontrarnos en el camino con entidades, universidades, empresas, mentores, que a través de procesos de incubación nacionales, de aceleración mundiales, nos han ayudado a llevar a 101 Ideas a pasar de un emprendimiento a una empresa, que es lo que somos hoy. ¿Qué resuelve 101 Ideas? 101 Ideas crea modelos de inclusión productiva de personas mayores de 50 años en Colombia. Eso es lo que nosotros hacemos a través de ¿qué? De 2 líneas de acción. La primera de ellas es la consultoría corporativa. Entonces tenemos un paquete de consultoría en donde medimos, incentivamos el trabajo intergeneracional de talento humano. Adicionalmente, cuando hacemos eso con las corporaciones, medimos el impacto para que eso sirva de insumo de innovación en términos de recursos humanos para la empresa y para que les ayude a entender cómo innovar para un segmento silver, porque el segmento silver hoy en Colombia representa el 27% del consumo actual y esto va a crecer. Existe algo que se llama la transformación demográfica y eso significa que están naciendo menos personas que el número de personas que están entrando en la etapa de 60 años y más. Significa que en un futuro mediano, la mayoría de personas habitantes de América Latina y de Colombia van a ser mayores. Cuando hablas de talento silver, es lo mismo que talento senior. O Es sea, lo mismo. serían personas mayores a 60 años. No, imagínate que en el mundo corporativo las mediciones y las investigaciones nos dicen que una persona empieza a ser verdaderamente excluida por su edad hacia arriba de los 50 años en adelante. Las mujeres desde los 45 años en adelante. Y para abajo de los 25 años hacia abajo. Eso quiere decir que la discriminación por edad o el edadismo se da cuando tienes 25 años y menos o 45 años y más. O sea, son las dos puntas. Uno, porque eres muy joven, usted no habla, usted no tiene experiencia, trabaje. Y el otro, usted es muy anticuado, usted no sabe nada de tecnología, usted ya está de salida, no vale. No, esas son como las dos puntas. 101 Ideas se encarga de o soluciona que estas personas mayores de 45 años puedan tener oportunidades laborales, oportunidades productivas. Cuéntanos un poco más. Sí, en realidad nosotros incentivamos el trabajo entre generaciones que conversen realmente dentro de las corporaciones. O sea, una cosa son los equipos multigeneracionales, eso existe hace mucho tiempo. Otra cosa es el trabajo intergeneracional, que es que una persona mayor y una persona menor trabaja, co-crea, construye, coexiste, o sea, realmente hay una cohesión a nivel de equipo. Y todo eso lo que ha hecho es que nosotros acompañemos a las empresas para que adquieran un sello mundial que se llama el Age Friendly Employee, que es un sello mundial que viene de Estados Unidos, que tienen muchas empresas en el mundo, para premiar a las empresas que incentivan el trabajo intergeneracional. Pero eso tiene una razón súper importante en términos de estrategia, es que esto no solamente es deseable, es necesario.
Resulta que como hay menos personas naciendo que el número de personas que están entrando en la etapa de 50 años, lo que va a pasar en el mediano plazo es que nos vamos a enfrentar a una crisis de talento humano. ¿Y eso qué significa? Significa que no va a haber el suficiente número de personas jóvenes para contratar que reemplacen a las personas que están saliendo de la corporación. Wow. Entonces, ahí las empresas van a tener un gran desafío si no empiezan a trabajar ya en dinámicas intergeneracionales. Además que una persona de 50 años está en el momento de mayor sabiduría, de mayor tiempo, de mayor entendimiento de todo, pues de la problemática o de lo que la empresa solucione. Entonces, es un talento maravilloso que se pierde. En realidad se llama capital social. El capital social es el talento cristalizado a través de los años que no puedes aprender en un libro haciendo un doctorado. Solamente consigues ese conocimiento con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, esto no es un versus entre que el joven sabe menos y el mayor más. No se trata de eso. En realidad, de lo que se trata es de entender y poner en valor que la persona mayor tiene la capacidad de resolver problemas altamente complejos en muchísimo menor tiempo conceptualmente que una persona joven, pero la persona joven tiene la energía para que esa solución desde el hacer realmente sea posible. Ese es el secreto, que una persona mayor tiene la experiencia y el joven tiene la energía. Hoy, ¿cómo una persona que tiene 60 años puede continuar su vida productiva? Para hablar de eso, de lo primero que tenemos que hablar es del propósito. Hay un tema como súper álgido y es que existen diferentes tipos de vejeces. Los diferentes tipos de vejeces significan o están relacionados con que somos diversamente humanos. Y todos nosotros queremos o decidimos en función de nuestro propósito. Entonces, hay gente mayor que quiere seguir productiva, pero quiere ser emprendedora. Hay gente mayor que quiere seguir productiva, pero quiere ser consultora. Hay gente mayor que quiere seguir productiva, pero quiere ser profesora. La manera de seguir productivo, lo primero que hay que evaluar es cuál es mi propósito de vida, que además cambia con los años. O sea, mi propósito de vida hace 20 años no es el mismo que hoy, el de Catalina, y a todo el mundo le pasa lo mismo. Entonces se habla mucho de este concepto japonés del Ikigai, es descubrir ese propósito en ese momento vital y a partir de ese propósito entender para ti qué significa ser productivo. De golpe ser productivo significa viajar por el mundo y conocer muchas culturas. Entonces, hay maneras de seguir productivo en términos de empleabilidad. En Colombia estamos trabajando en eso. Existe una política, de hecho una ley que se llama la Ley 2040, que yo participé en la mesa de normatización de esa ley, que incentiva la contratación de personas mayores en Colombia que están en etapa jubilatoria pero no se han jubilado. ¿Y cómo la incentiva? Premiando tributariamente a las empresas que contratan a esas personas. Esa es una herramienta como concreta, desde lo pragmático. Pero lo cierto es que con las empresas que nosotros trabajamos, están muy interesadas en trabajar, por ejemplo, en mentoría recíproca. Eso significa que una persona le enseña a otra, y ahí no vamos a hablar de edad, cosas que sabe, y esta otra persona le retribuye con cosas que sabe. Entonces estamos haciendo círculos, en realidad, de aprendizaje. Virtuosos. Virtuosos. Eso es mentoría recíproca. Puede venir de una persona mayor hacia una persona joven o viceversa. O sea, yo te enseño cómo solucionar un problema, tú me enseñas cómo solucionar otro. Exacto. Hay otras herramientas, por ejemplo, hay una que es súper conocida que es el Long Life Learning, que es el aprendizaje para toda la vida. Y dentro de eso, en el ambiente corporativo de empleabilidad, estamos hablando mucho de upskilling y reskilling, que es adquirir nuevos conocimientos o refrescar los que ya tenemos. Y esto va a ser fundamental en el futuro mediano para las corporaciones, porque van a empezar a necesitar retener el talento. Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo hago, pues también tengo un programa para empresas corporativas. Cuando todo su personal se va a jubilar, yo dicto algunos talleres a estas corporaciones y mira lo que consigo. Consigo como un 50% que cree que no quiere hacer nada. O sea, no, Libby, yo he trabajado muchos años, yo quiero estar en mi casa. Pero luego del taller me dicen, tienes razón, yo ahora quiero bailar, o quiero cocinar, o quiero cuidar a mis nietos porque no pude cuidar a mis hijos, o quiero montar una tienda, o quiero tejer, wow. Y ese taller es a eso, Cata. O sea, a descubrir el Ikigai, pero ¿qué te gusta? Es eso. Y para qué eres bueno, no el trabajo. Entonces, fíjate que la mitad no sabe qué quiere. ¿Qué quiere?
Entonces el primer paso es, hey, despiértate, ¿no? O sea, que tengas 60 años y que ya tengas tu jubilación y que la empresa ya te está sacando, no significa que tú ya dejaste de ser productivo. Muy emocional este tema. Es muy emocional. Estamos hablando de la filosofía de la vida, Libby. Las etapas de la vida que nosotros transitamos como seres humanos, cada etapa tiene unas características emocionales, morales, éticas. Pero cuando hablamos del envejecimiento, el envejecimiento se relaciona con la partida de nosotros de esta tierra. Y eso significa que nos lleva a la parte más reflexiva de toda la vida. Y es por eso que es un momento tan álgido, por eso no se transita como de la niñez a la adolescencia, porque lo que hay es expectativas en ese momento. O sea, cuando tú transitas el envejecimiento, es como que sabes que estás tomando decisiones definitivas en tu vida, ¿sí? Listo. Tú supones que te queda cierta cantidad de tiempo. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Es como cuando la cuenta bancaria se te empieza a bajar. Sí, es como el countdown, o sea, Eso una es, cuenta regresiva. no es hacia arriba, sino es como Hacia hacia abajo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Acá hemos estado hablando de esas personas que trabajan en una empresa, que se jubilan, que quieren ser empleados, es decir, personas formadas. Pero la realidad es que en América Latina y el Caribe hay un gran porcentaje. En Colombia estamos hablando del 70% de personas que o dependen económicamente de un hijo o de una hija, o dependen del Estado con un subsidio porque no tienen pensión o viven en pobreza extrema. El mejor escenario es cuando tú te vas a jubilar en términos financieros, ¿sí? Porque además las finanzas hacen parte del envejecimiento, es decir, la planificación financiera. Pero ese escenario hostil en el que tú no tienes recursos es el que más vulnerable te vuelve. Por eso estamos en la tesitura en este momento de tener un montón de presión en el sistema pensional del país, lo que además redunda en presión en el sistema de salud, porque cuando tú no tienes una pensión, o sea, no tienes cubiertos tus recursos fundamentales, además vives en soledad no deseada. Además, está siendo discriminado por ser viejo y vienen las otras intersecciones, ¿no? A veces te discriminan por ser viejo, mujer, afro, con alguna condición de discapacidad. Entonces, empieza a sumarle a eso un montón de capas emocionales y eso genera que tú te deprimas. De hecho, la depresión es la tercera causa de consulta al médico más recurrente en personas mayores en Colombia. Y la depresión se deriva de o discriminación o de falta de propósito e inutilidad. O sea, siento que ya no sirvo para nada. Soy pobre, es decir, no tengo que comer, ¿sabes? Entonces ahí es a donde nosotros tenemos que empezar a atacar y desde la empleabilidad lo podemos hacer y desde el emprendimiento también. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo cambiamos esta realidad tan dura? La manera en la cual estamos trabajando por transformar esta realidad es entender que tenemos que hacer un trabajo intersectorial. Eso es lo primero. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros desde 101 Ideas y yo personalmente creo en la importancia de hacer incidencia en política pública y por eso hago incidencia en política pública, porque para nosotros ese es el paraguas argumentativo de la transformación sistémica del mundo. De ahí para abajo, ¿qué estamos haciendo? Hay que trabajar sí o sí con corporativos, por eso hacemos consultoría corporativa, porque en el corporativo está la mayor influencia o capacidad de contratación en el país por el tamaño de las empresas y el mayor impacto en el mercado. Y la última capa es el trabajo directo con comunidad. Hay que ir a donde las personas y trabajar con ellos en programas específicos y por eso nosotros también tenemos una fundación. Y tenemos programas específicos en donde trabajamos con ellos diciéndoles, vea, estos son los recursos que tenemos, usted necesita montar un emprendimiento, no tiene que ser sofisticado. Sí, servicios básicos, o sea, unos servicios sencillos. Y ese servicio básico sirve para que esa persona mayor coma. Ese servicio básico sirve para que esa persona mayor, que en general son los responsables económicos de muchas personas en este país, se calcula que por una persona mayor que gana un salario mínimo, hay 4 personas que viven con él y que comen. Y dependen de él. Wow. Entonces, si le ayudamos a solucionar el problema a él o a ella, vamos a impactar a 4. Esa es la estadística. Tenemos que lograrlo. ¿Qué se hace con este talento senior? O sea, porque bueno, les llega la pensión, eso es una realidad, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué continúan trabajando en algún programa? En este momento en Colombia, que es el escenario que nosotros manejamos, digamos, nosotros trabajamos con seguros, hidrocarburos y banca. Esos son como los sectores con los que nosotros estamos trabajando. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Están en el momento de las preguntas, es decir, ¿qué es esto de la economía de la longevidad?
¿Qué significa que se está transformando la demografía? ¿Cómo nosotros incidimos en eso? Y eso cómo incide en nuestro negocio. Y las preguntas, lo más interesante es que las preguntas no solamente están enfocadas en el senior como consumidor, sino en realidad qué hacemos con nuestro talento humano. Entonces, las preguntas estamos en la etapa de sensibilización. Dentro de la etapa de consultoría, ¿qué estamos haciendo? Para ellos en este momento lo más importante es entender cómo establecer dinámicas intergeneracionales, derribando los stoppers, o sea, lo que nos impide entender cómo conversan 5 generaciones que están trabajando en este momento en las corporaciones, para sacar lo mejor de esos equipos. Y lo otro más importante es acompañarlos a transitar la jubilación sin traumatismo. Eso a mí me parece brutal. Acá en Colombia hay una empresa que está trabajando puntualmente, Libby, en generar un modelo de empleabilidad para personas mayores. Wow. Para personas mayores. Y eso a mí me parece, eso me rompe la cabeza, porque es todo lo que nosotros hemos venido, es por todo lo que nosotros hemos venido trabajando, porque realmente sea posible y que dentro de la corporación esto sea valor compartido. Cómo el talento senior aporta valor al modelo y cómo el modelo necesita el talento senior para sostenerse. Total. Y el talento intergeneracional, es decir, la dinámica intergeneracional. Es muy interesante. En las investigaciones de longevidad, ¿una persona debe retirarse o no? Porque en el Ikigai, en Japón, la gente nunca se retira, ese concepto no existe. Pero para Latinoamérica, Colombia específicamente, que es pues, donde vivimos, ¿esto es posible? Libby, es que no es un deber ser. No es un mandatorio. Es decir, hay empresas que tienen políticas de retiro a cierta edad. Ya, esa es una política de retiro y así es. Pero al final lo que nosotros como país debemos aportarle a la vida de las personas mayores de hoy, pero también las del mañana, porque al final si te das cuenta, este trabajo viene para acá. Sí, claro. ¿No? O sea, es un trabajo que un debería... entrenamiento, toda la sabiduría se puede, se empieza a rotar y además todos vamos a envejecer. ¿Todos? Inevitablemente e inexorablemente. Entonces, lo que nosotros deberíamos abrir como posibilidad para todos nosotros en esa etapa vital es tú puedes decidir. Tú puedes decidir quedarte si la empresa tiene políticas de retiro, bueno, las tiene, pero entonces yo te voy a acompañar para que tú sepas que después del corporativo hay una vida, porque hay una vida, Libby. Y puede ser muy productiva. Puede ser muy productiva. Pero lo que pasa con la gente que toda su vida ha sido empleada es que piensa que después del corporativo no hay nada más. Y eso no es verdad. Y lo que pasa con la gente que nunca ha sido empleada y que nunca cotizó pensión es que está pasando hambre y necesitamos ayudar. Mira, en este momento en América Latina, 1 de cada 4 personas tiene 50 años que está empleada. Eso equivale, según el BID, a 70 millones de personas en la región. Es un mundo de gente. Y eso va a crecer. Estamos hablando que en el 2020 las personas mayores de 60 eran más o menos 12.7% en América Latina. Y para el 2050 va a ser más o menos el 24%. Sí, wow. Eso es un crecimiento superlativo. Es un montón. Es un montón. Ahora te pregunto, tú metida en todo este tema de longevidad, ¿cuáles son los fundamentales para una persona que nos esté viendo, joven, tenga la edad que tenga, para tener una vida larga, una vida sólida, una vida digna? Pues los estudios hablan de 3. 1, salud física, ¿no? Otro, salud emocional. Y la última, salud financiera. Total. Sin esos 3, digamos, mandatorios o aristas cubiertas, pues es difícil vivir con calidad la longevidad. Porque lo que decimos, la nueva longevidad no se trata solamente de vivir más, sino de vivir mejor. Por eso yo hago un llamado de verdad a la gente financiera de América Latina, del mundo y de este país. Aquí estoy. Pongan cuidado. Necesitamos desde jóvenes empezar a entender cómo manejar nuestras finanzas para que cuando lleguemos a la etapa de, no sé, 60 o 70 años, tengamos la tranquilidad de que tenemos cubierta, seguridad financiera. Cubierto lo básico. Sí. Porque pues el Estado se supone que es el responsable de esto, pero claramente en nuestros países esto no pasa de esta manera. No ocurre. ¿Sí? Y además también en los países donde el Estado sí lo garantiza, están en una crisis terrible porque necesitan un montón de migrantes. Entonces, la fórmula la tenemos que cambiar, porque no vamos a cambiar el resultado si seguimos haciendo lo mismo. No, totalmente de acuerdo contigo. Hay un tema de mentalidad que hay que trabajar mucho, duro, de forma constante y permanente. Y es
enfocarte también a conocer tu propósito, y el propósito se puede, en las diferentes etapas de la vida, el propósito puede, diría yo, que vivirse a través de un trabajo, pero luego en otras edades lo puedes vivir a través de ser independiente, de un emprendimiento o de una alianza. Hay tantas cosas, ¿no? Totalmente. Cuéntame en países desarrollados, en Japón, por ejemplo, Ikigai, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta gente que no hacemos nosotros en Latinoamérica? Yo creo que realmente nosotros en América Latina nunca nos hemos ocupado por descubrir nuestro propósito. Yo creo que la gran diferencia es que allí viven a través del propósito, por lo tanto, nunca quieren parar, porque tiene siempre su vida una razón de ser, o sea, ¿para qué me levanto todos los días? Y yo creo que esa es la diferencia. Yo creo que esa es la diferencia. Acá hasta ahora estamos hablando de propósito y es muy interesante cuando llegamos a grupos de personas mayores a hablar de este tema, porque ellos nunca han tenido la posibilidad de pensar su propósito, porque siempre trabajaron para llevar el pan a la mesa de su casa, Sí, ese es sin pensarlo. Yo necesito trabajar porque tengo que llevarle a mis hijos la comida. esa es la creencia, esa es la creencia. Eso era lo que se creía. Ahora lo estamos reflexionando. Y en la medida en que disfrutamos lo que hacemos, porque amamos lo que hacemos, pues básicamente podemos hacerlo toda la vida y vamos a ser absolutamente felices. Yo creo que esa es la diferencia. Obviamente la estructura en términos de política económica y demás es muy diferente en los países desarrollados y eso te da cierta tranquilidad. Sí. Y la tranquilidad financiera hace que tú no te estreses y el estrés hace que te enfermes. Entonces, no tenerlo, pues, realmente aporta una longevidad satisfactoria. Sana. Pero realmente, Libby, yo creo que en este momento estamos en un momento, o sea, como en un momentum histórico que nos abre una gran posibilidad como humanidad, porque hemos vivido transformaciones a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, si nos retomamos a 2.000 millones de años atrás, vemos la historia de África que nos dice que se dividió en dos a través de una grieta y que una parte de la selva era súper exuberante, ¿no? Verde y con agua, y la otra era súper hostil, seca, y nuestros antepasados quedaron en la parte hostil. Hablando con David Salas, que es un emprendedor de otra rama, David me decía, eso se llama biología evolutiva. ¿Y qué significa? Significa que tenemos otra vez la oportunidad, por el cambio que estamos enfrentando, a evolucionar como humanidad, a entender el envejecimiento de otra manera y a construir y componer nuestra sociedad de otra manera, porque la composición social se está transformando. Sí, yo totalmente de acuerdo contigo. Ahora, quiero que nos cuentes un poco de cómo eres una empresaria social. ¿Es rentable? ¿Cómo has manejado la rentabilidad de esto? ¿Cómo lo has logrado? Primero, con mucho amor por lo que hago, porque al principio fue muy desafiante. Hace 10 años hablar de talento senior y cómo esto era un motor de desarrollo, o sea, cómo le podíamos ver como un motor de desarrollo de las personas y de las sociedades en términos económicos y sociales, Sí. pues era muy raro. En Colombia, de hecho, nosotros fuimos la primera empresa en empezar a hablar de esto. Al principio nuestro modelo de negocio ciertamente no estaba bien estructurado, estaba muy enamorado de la solución que habíamos creado, pero estábamos olvidando que habían soluciones muchísimo más sostenibles en términos económicos, y nos encontramos en el camino a lo largo de 10 años con diferentes entidades, empresas y tal, a través de las cuales nosotros, y mentores, porque las personas son muy importantes, mayores que yo, todos, que nos ayudaron a comprender cómo estructurar esto como una empresa verdaderamente que nos permitiera construir un sistema sólido para poner en el mercado, en nuestro caso son servicios, que nos permitieran ser sostenibles en el tiempo. Entonces la respuesta es, ser empresario en esto ha sido un desafío, pero ante los desafíos, digamos, ante esos momentos de adversidades donde uno saca lo mejor de uno, y cuando te rodeas bien y entiendes y decides que esto sea algo sostenible y sea una empresa de verdad, es cuando empiezas a encontrar las soluciones. Así que nosotros lo logramos, nosotros creamos en este momento nuestra empresa, es una empresa que se enfoca en el corporativo y que tiene una fundación que trabaja con comunidad. Eso es lo que nosotros hacemos y lo hacemos porque realmente creemos que Colombia y el mundo necesita transformar la manera en la que se ve el envejecimiento y necesitamos derribar los muros que hay entre generaciones y más bien tender puentes, porque el desarrollo económico del país y del mundo necesita de todos, estemos en la edad que estemos. Y las empresas nos han escuchado.
Imagínate que nos está escuchando una persona que también tiene los ideales que tú, con tanta pasión, pero se consiguen, no somos rentables, bueno, quién me va a comprar de esta idea? ¿Cómo la hago rentable? ¿Qué has hecho? El paso a paso. ¿Cuál ha sido realmente esa acción que te ayudó a escalar? Bueno, yo creo que yo soy una persona a quien la mueve el corazón. Ok. Y eso está bien, pero cuando necesitamos montar una empresa o cuando montamos una empresa, la estructura financiera es clave. Entonces, el momento bisagra de 101 ideas fue la formación financiera. Fue decir, pero la formación financiera de la cabeza, ¿sí? Fue decir, decido que necesito comprender las finanzas de esto, decido que necesito planear las finanzas de esto para decidir que esto sea rentable en el tiempo. Ese fue el momento en el que nosotros dimos el giro y nos volvimos una empresa y dejamos de ser un emprendimiento, porque la línea es delgada, pero existe. Y entonces ahí fue cuando logramos entrar a un mercado con una propuesta de valor lo suficientemente atractiva como para que la rueda empezara a girar sola. Y te diste cuenta que empezó a girar Empezó a girar. inmediatamente. ¿En cuánto tiempo? Realmente fue muy poco tiempo. Un poco. O sea, estamos hablando de meses. No sé, yo creo que 6 meses. 6 meses después, porque después del aprendizaje viene la tarea de hacerlo, ¿no? Y luego de la tarea de hacerlo viene la tarea comercial de ir a ofrecerlo. Ahí fue, o sea, sí, fueron 6 meses, no fue más. ¿Cómo proyectas tu empresa? ¿Cuáles son esas metas futuras? Bueno, nosotros realmente queremos expandirnos a América Latina, eso es lo que nosotros queremos, y posteriormente ir al norte de América. De hecho, por eso tenemos la representación de un sello mundial cuya empresa creadora está en Boston. Okay. Y también estamos en un proceso de aceleración en Estados Unidos con nuestra empresa. Es por eso, porque nosotros nos soñamos lograr penetrar toda la región. Eso es lo que queremos, América. Y transformar la manera en la que se ve el envejecimiento en el corporativo, en lo público y realmente en la sociedad, porque al final los cambios sistémicos se dan desde el corazón de la sociedad, que somos las personas y la impronta social que tenemos. Entonces, cuando transformamos la manera en la que nos sentimos y nos sabemos capaces de algo, pues transformamos el imaginario colectivo. Eso es lo que nosotros soñamos, eso es lo que en mi cabeza está y que no voy a parar hasta lograrlo. Mi última pregunta para ti, ¿cuál es el secreto para una vida más larga y feliz? Salud física, salud emocional, seguridad financiera, trabajar en esas 3 aristas a lo largo de la vida, entender que el propósito cambia, crear relaciones significativas es súper importante, Sí. porque somos seres sociales y si no estamos con un otro, pues realmente nuestra vida realmente se desborona. Nosotros hicimos un estudio del impacto de la soledad no deseada en la población migrante latinoamericana en España y es brutal, porque al final solucionaron sus finanzas, pero no tienen relaciones significativas. Seguridad No. financiera, seguridad física, pero tienen soledad No deseada. Y las relaciones significativas son muy importantes. Y las relaciones significativas no son solamente la familia. Necesitamos amigos. Okay. No podemos vivir en solitario. Eso no es sano. Y a lo largo de la vida necesitamos construir ese círculo virtuoso de apoyo más allá de la familia. Es muy importante. De hecho, hay un documental muy interesante en Netflix que se llama Las Zonas Azules. Sí, me encanta. Y ahí uno puede empezar a ver como los insights o los hallazgos más importantes de cómo vive esta gente en estas zonas azules que las hace a muchos de ellos ser centenarios, ¿no? Hay gente que tiene 120 años ahí. Y mira que una de las cosas más interesantes de las investigaciones que se están haciendo de las zonas azules es que nos empezamos a dar cuenta que estas personas viven en contacto constante con el mundo. Sí. Entonces caminan, montan a caballo, porque la mayoría viven en el campo. Sí. Y mira que la mayoría tienen muy pocos recursos. Sí, son vidas sencillas. Sencillas. El documental 100% recomendado se llama Vivir 100 años, creo que está en Netflix y en otras plataformas. Y sí, son personas muy sencillas,
pero son productivas, ¿Tienen todo cubierto? tienen amigos, no están sentados, no es la vejez típica sentado, acostado en una cama, no, para nada. Y pues viven, están sanos, fuertes, tienen lo que necesitan para vivir y son felices. Sí, sí, así es. Entonces, bueno, gracias, Cata, de Sí. verdad que ha sido maravilloso compartir contigo toda esta información. Usted va a vivir 100 años, entonces hay que ya empezar a trabajar en el propósito de vida, en la estabilidad financiera, hay que educarse, tenga la edad que tenga. Muchas gracias. Gracias, Lili. Gracias a ti por todo, por todo.